Hola chicos, en este video vamos a ver el tema congruencia de figuras. Vamos a definir unas cuestiones básicas que nos van a ser de mucha utilidad para poder utilizar el criterio de congruencia entre dos figuras. Entonces, para dar un panorama general, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es la congruencia entre figuras? Y es que a veces el término congruencia se nos hace un poco extraño o raro porque no comúnmente lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, el término congruencia lo podemos asociar con una igualdad. Cuando yo digo congruencia entre dos cosas, estoy hablando de que esas dos cosas tienen una igualdad entre ellas. Entonces, ¿qué tipo de congruencias puedo encontrar? Primero vamos a ver que hay congruencia entre segmentos. Como ya sabemos, un segmento es una porción de una línea recta. Entonces, ¿cuándo voy a decir yo que dos segmentos son congruentes entre sí? Cuando estos segmentos tienen la misma cantidad de puntos. En otras palabras, o en palabras más simples, dos segmentos van a ser congruentes cuando tengan la misma medida. Veamos el ejemplo de la imagen. El segmento AB es congruente con el segmento CD. ¿Cómo puedo asegurar eso yo? Bueno, veamos la medida que tiene el segmento AB. Tiene una medida de 6 unidades. Y el segmento CD también tiene una medida de 6 unidades. Al tener la misma medida, entonces estos dos segmentos son congruentes. También existe congruencia entre dos ángulos y es la misma lógica. ¿Cuándo voy a decir yo que dos ángulos son congruentes? Bueno, voy a decir que dos ángulos son congruentes cuando tengan la misma medida. Por ejemplo, si observamos en la imagen, el ángulo EFE' tiene una medida de 65 grados, que en ese caso está nombrado con alfa. Mide 65 grados. Y el ángulo GHG' también mide 65 grados. Por lo tanto, yo puedo asegurar que esos dos ángulos son congruentes, porque tienen la misma medida. Entonces, esos criterios o esa información nos sirven a la hora de poder comparar figuras. Y es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Comparación de figuras para determinar si son congruentes o no. Veamos la imagen. Tenemos dos triángulos, un triángulo verde y un triángulo azul. Lo primero que yo voy a hacer es analizar la medida de sus lados. Y vamos a ver si en ambas figuras sus lados coinciden o tienen lados de igual medida. En el triángulo verde yo tengo un lado que está nombrado por C que mide 3.34. Y en el triángulo azul yo tengo un lado que está nombrado por C' que también mide 3.34. Tengo un lado que está nombrado por A en el triángulo verde que mide 3.66. Y en el triángulo azul tengo un lado que está nombrado por A' que también mide 3.66. Y el último lado mide 3.89 en el triángulo verde. Y vemos que también en el triángulo azul hay uno que mide 3.89 unidades. Entonces, si nos damos cuenta, ahora que ya verificamos los lados de ambas figuras, podemos ver que ambas tienen lados de iguales medidas. Por lo tanto, esa es una información que yo podría utilizar y decir que las figuras son congruentes porque todos sus lados son iguales, por así decirlo, o tienen lados iguales. En el caso de matemática, cuando dos lados son iguales en dos figuras diferentes, se les llaman lados correspondientes. En este caso podríamos decir que el lado B es correspondiente con el lado B'.
el lado C es correspondiente con el lado C' y el lado A es correspondiente con el lado A'. Ahora, ¿qué más podría yo analizar de esas figuras para decir que son congruentes? Si nosotros analizáramos los ángulos de ambos triángulos, estos deberían de coincidir o tener correspondencia entre ellos. Por ejemplo, si yo mido el ángulo A de la esquina del vértice A en el triángulo verde, tendría que tener una correspondencia con el ángulo del vértice A' del triángulo azul. Ambos deberían de tener la misma medida. Si yo mido el ángulo del triángulo verde de la esquina B en el triángulo azul, el ángulo que está en la esquina de B' también debería de tener la misma medida. Deberían de ser correspondientes o congruentes. Entonces, cuando yo verifico esas características en ambas figuras, puedo asegurar que las figuras son congruentes. Pero por ejemplo, si en las figuras sucediera lo siguiente: el triángulo verde tuviera un lado que mide 5, pero el triángulo azul no tiene ninguno de sus lados que mide 5. Entonces, ahí ya las figuras dejaron de ser congruentes. Para que haya congruencia entre ellas, debe de analizarse las características y que éstas cumplan ser correspondientes en ambas figuras. Bien, esos serían los conceptos básicos que vamos a manejar en la congruencia de figuras. Lo vamos a dejar hasta ahí. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.